Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Paneo Semanal. Y por ahí dejen sus comentarios, den sus likes. Si no les gusta cualquier cosa, dígalo. Si les gusta también. Y por ahí también pueden formularnos cualquier pregunta o sugerencia de temas que quisieran que tocáramos aquí. Y en la medida de lo posible trataremos de complacerlos. Bueno, y agradecer la cantidad de seguidores que están conectados en nuestra transmisión en vivo vía YouTube, que felizmente cada vez son más los seguidores conectados. Qué bueno. En vivo. Y aquellos que también nos ven diferido, porque esas transmisiones se quedan en nuestro canal. Y durante la semana tenemos reportes de muchas personas que nos reportan haber visto el programa completo. Así es. Bueno, estamos en Norteamérica ahora. Hablar de un tema que ya habíamos comentado antes. Donald Trump prometió en la campaña, y de hecho todas las promesas las ha ido cumpliendo una a una. La gente va a pensar que somos seguidores de Trump, pero no, hay gente que dice que... Sí, que escribe ahí, dice, necesitan una representación demócrata. Demócrata, sí. La realidad es que nosotros vemos los hechos. Y Donald Trump prometió una serie de puntos y los ha ido cumpliendo en tiempos récords, por lo menos iniciando esas promesas. Una de esas promesas... O por lo menos está tomando la medida. Está tomando medidas. Vamos a ver resultados. Vamos a ver si funcionan, ¿verdad? Porque él dijo que iba a terminar la guerra en 24 horas. Parece que no. No, ¿verdad? creo que ha pasado un poquito más de tiempo. Va a pasar mucho tiempo. Se está hablando de que en mayo todavía no va. No, es que, señores, es que eso no es un... Eso no es a lo loco. Es que eso no es un conflicto que se da... porque lamentablemente el público en general lo que ve son el acto inmediato, ¿no? Bueno, no, Rusia invadió Ucrania. Es un conflicto que tenía muchos años gestándose. En la expansión de la OTAN, en muchísimas otras cosas. Y entonces son conflictos regionales que llevan muchísimo tiempo también. Sí. Y estallan en un momento X, pero son conflictos que estaban ahí, que tenían muchísimo tiempo. Entonces no es verdad que no. Eso se va a resolver. Y nadie esperaba tampoco. Mira, se puede lograr un cese al fuego, un armisticio, sí, pero no necesariamente un tratado de paz. O sea, que es lo que garantizaría al final de la jornada cualquier cosa a futuro. Tú puedes lograr que dejen de las hostilidades en un momento X y que empiece un proceso. Pero ya, eso es porque, por ejemplo, Ucrania tiene una situación con Zelensky, sí, que es la legitimidad del gobierno. La que legitimidad tiene que hacer elecciones. Tiene que haber elecciones. Sí. Pero ya el principal opositor de Zelensky dijo que no hay condiciones para hacer elecciones. Sí, ya, le mejoró el camino, le allanó el camino. Sí, lo ayudó, pero eso no significa... Ayudó. Ahora la preocupación de Zelensky es la inmunidad posguerra. Claro, no. Y Zelensky dijo en una entrevista con la NBC, publicaron un extracto, dice que sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania le va a ser muy difícil sobrevivir. No hay manera. O sea, lo admitió. Claro, eso está claro. La promesa de Donald Trump de eficientizar el Estado norteamericano. Elon Musk y Ramaswamy, que es uno de los colaboradores que fue candidato a la presidencia también fue opción de ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Precandidato, correcto. Fue precandidato. Ramaswamy y Elon Musk
anunciaron la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental. El DOGE. El DOGE. El DOGE, iniciando el gobierno de Donald Trump, inició sus operaciones con Elon Musk a la cabeza, no de manera formal, porque Elon Musk no es funcionario público, pero es la cabeza visible de esa agencia gubernamental implementada mediante una orden, mediante un decreto. Y Elon Musk buscó a 6 o 7 muchachos, genios todos, con unos niveles de inteligencia superior a la media, especialistas en software y desarrollo de software, y los identificó de muchas universidades élites y los agrupó para que formaran el grupo de acción del DOGE. ¿Qué hicieron estos muchachos? Que llegaron a las instituciones objetivos, las instituciones que serían objeto de este análisis, y ocuparon todos los sistemas tecnológicos para analizarlos y auditarlos, para que pudiéramos tener, o que ellos pudieran tener, información de lo que estaba sucediendo allí. Una de las primeras instituciones auditadas fue la USAID, o ellos le dicen USAID, o aquí USAID, en la que ocuparon todos los datos tecnológicos y todos los récords que descansaban en sus sistemas. Estos muchachos, que son genios tecnológicos, pudieron sacar toda la data. De hecho, a Elon Musk se le está atacando por un problema de privacidad, ¿verdad? Porque sin ser ellos funcionarios ni tener los niveles de acreditación necesarias, están teniendo acceso a esas informaciones, a esos sistemas, lo que pudiera constituir una falla o una falta a la privacidad de los datos. Dentro de las cosas que han descubierto, aparte de las que ya en el país se conocen, ¿verdad? Porque en el país ya se ha hecho eco, sobre todo de la USAID, es que el sistema de seguridad social norteamericano no ha sido depurado de tal manera que se eviten la duplicidad de números del seguro social. Que hay muertos, hay gente que tiene 125 años y está cobrando. ¿Qué quiere decir? Que en una auditoría que ellos hicieron a los sistemas y a las bases de datos de todos los norteamericanos que están en el seguro social, descubrieron duplicidades. Y gente que tiene 125 años de edad 125 que están cobrando. Es decir, que ese grupo de muchachos, medio hackers, determinaron una falla de sistema como esta. Pero que además la cantidad de dinero que se pierde en programas que no existen y que se siguen financiando, y están metiéndose en cada una de estas instituciones a hacer ese tipo de auditoría. Dentro de los beneficios que se han vislumbrado por estas acciones de DOGE, la reducción del gasto público, ya se ha hablado de que hay cálculos que reducirían en $1,000 millones en gasto público de cosas que se perdían y que nadie la había auditado, que no habían sido objeto de auditorías. Entonces, DOGE ha determinado que hay agencias que no deben existir, que no tienen sentido de que existan. La reestructuración de los sistemas de pago del Tesoro norteamericano. Sí. Eso que se anunció en campaña se está haciendo a través de esa task force, de ese grupo de ataque. Y el Estado norteamericano está en vilo,
está reaccionando, las agencias están demandando personalmente a Elon Musk, sí, porque no tiene la acreditación necesaria para tener acceso a todos esos datos. Y los contratistas de la USAID también están demandando por la terminación de los contratos. Claro, porque lo que se ha dicho, lo primero que se hizo fue, no tienen que venir más, quédense donde están, sí, y le están dando layoff, que es el término en Estados Unidos, de manera unilateral. Y también hay un plan a los empleados, a un determinado grupo de empleados federales, se les propuso una negociación, se le daba una compensación para que abandonaran sus puestos. O sea, el que si quisiera ir, le damos tanto, para que se vaya. Una copia de lo que Elon Musk hace en sus empresas. Él está tratando de hacerlo en el estado. Entonces le mandaba un email para que dijera sí o no. Sí. Lo mismo que hizo con Twitter. Entonces, con X. Y ahí el que diga sí, bueno, pues entonces ya negocian con él. Exactamente. Bueno, el asunto es que el Estado norteamericano está demandando a Elon Musk, a Ramaswamy, a los expertos que Elon Musk, a los muchachos, porque son niños de 20 y 23 años que están llevando a cabo todas estas acciones. Y el Estado norteamericano entonces está ahora en emergencia haciendo esto. Y hay ahora hay una definición del presupuesto norteamericano que se discute en el Senado, que es el arma de negociación más grande que han tenido los opositores, los partidos opositores, es que si tú no haces esto, pues yo no te apruebo esto. La motosierra funcionando. Vamos a ver qué sucede. Saludos, nuestro hermano José del Castillo. Todo bien, ¿y ustedes? Aquí estamos. Me dio brega llegar hoy, pero llegué. Así es. ¿Cómo va a ser, hombre? ¿Había tapón? Sí. Cometí el error de entrar ahí por la Rafael Augusto Sánchez. Ahí están construyendo sí, es un edificio, creo, del Banco Caribe. Sí. No, del Banco Santa Cruz. Del Banco Santa Cruz. Sí, y me vi retenido por una operación de vaciado. Una grúa, una vaina. Una patana entrando de reversa, una calle de una vía. Pero nada, ahí vamos. Desarrollo. El tema local. Sí, hay un tema que bueno que estás aquí, José, porque y vamos a hablar precisamente de una situación que se está dando con el Consejo de la Magistratura, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, en la reforma constitucional recién planteada. Recién proclamada. Se le otorgaron unas nuevas atribuciones, que es la de nombrar al Procurador General de la República y a la mitad de sus adjuntos. Eso requirió como es una atribución nueva del Consejo de la Magistratura, eso requirió una modificación de la ley, primero, orgánica del Consejo de la Magistratura, que norma, porque se cambió también la composición del Consejo, y por ende del reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura. Que es la ley número 125. La ley 125. Que es, la primera ley de este año. Sí. Modificando la legislación anterior, que la ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay aspectos interesantes. Uno, vamos a partir de la reforma que se hizo en la Constitución proclamada el año pasado. Una reforma que, dicho sea de paso, no cumplió el procedimiento establecido en la propia Constitución para su modificación, porque no hubo referéndum aprobatorio. Y la propia Asamblea, luego de una discusión, ¿verdad?, de si se necesitaba o no, produjo un transitorio donde dijo que para esa reforma no se iba a aplicar. O sea, después de todas las discusiones, que eso no requiere referéndum aprobatorio. Bueno, sí, es verdad que se necesita, ya estamos convencidos, no hay duda, pero ahora no. Entonces, esas actas valen oro. Una manera interesante, yo diría que chabacana desde el punto de vista jurídico,
para el otro. Esto va para el otro. Una chapuza Tú jurídica. me acusas, pero es un disparate. Una chapuza jurídica. Disparate monumental. Esa vaina. Y se dispuso ese transitorio. Es decir, cumplimos la Constitución cuando queramos. De estabilidad constitucional. Si la vamos a violar, pues ponemos un transitorio. Que es una violación transitoria. Sí, mira, vamos a poner Pero nada, para violarla ahora. Ya el Tribunal Constitucional sabrá si se pronuncia sobre eso, aunque ha dicho en múltiples, ya en varias ocasiones, La Constitución no es que inconstitucional. La Constitución, correcto, no es inconstitucional, pero en este caso el procedimiento de aprobación. Y si bien es cierto que el tribunal también reconoce que las fallas de procedimiento tienen que ser conocidas durante la aprobación de la reforma. En este caso es una acción que se genera con posterioridad. Pero eventualmente esa introducción de ese transitorio pudo haber sido contestado en el tribunal durante el proceso de reforma. Pero bueno, ya eso es otra discusión. Ahora tenemos la Constitución que tenemos, ¿verdad? Mientras tanto. Que uno de los alegatos para comercializar, es decir, para venderle al país la necesidad de una reforma constitucional desde el inicio de la gestión del presidente Abinader, porque fue parte de su propuesta, ¿no? de campaña, incluso en el año 2021, por ahí me parece, 2021-2022, creo que fue en el 21, a finales del 21, circuló una primera propuesta de reforma constitucional que finalmente no se presentó y se esperó hasta esta nueva gestión que inició en agosto para introducir la reforma constitucional. Uno de los elementos era fortalecer la independencia del Ministerio Público. Y se planteaba que esta independencia se fortalecía modificando el procedimiento de designación del Procurador General o la Procuradora General de la República, que parece que va a seguir siendo una procuradora. Para que fuese más independiente. Ahora se creó un mecanismo y se le asignó la designación al Consejo Nacional de la Magistratura. No solo ella, y de los adjuntos, claro. La mitad de los adjuntos. La mitad de los adjuntos, sí, claro, como dice la Constitución, porque la otra mitad la designa el Consejo del Poder del Ministerio Público. Consejo Superior del Ministerio Público. Es decir, las designaciones que estaban en manos del presidente siguen en manos del presidente. Pero bueno, ya diremos por qué siguen en manos del presidente. Y a propósito de Más que nunca ahora. A propósito de la aprobación del reglamento, que ha generado el debate que hemos visto en los medios con algunos abogados de prestigio, constitucionalistas, que fueron profesores nuestros, como el caso de Eduardo Jorge Prats, que publicó un Twitter cuestionando el procedimiento de selección del Procurador General de la República y cuestionando los elementos de transparencia, de idoneidad, porque en el caso de los jueces de alta corte, de lo que refieren en el núcleo de su planteamiento, estos se someten a un proceso competitivo de selección. Es decir, y hay una evaluación, y esa evaluación se hace de cara a la ciudadanía. Incluso se transmiten las preguntas y los desempeños que tienen cada uno de los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, que son evidentemente lo que se denominan las altas cortes, pero que constituyen, digamos, estructuras judiciales de alta relevancia, que es interés de la población conocer quiénes son los miembros de estas instancias y sobre todo que se escojan a los mejores. Hay que ver el poder que tiene el Tribunal Constitucional como órgano de cierre de la interpretación constitucional en nuestro país. Se le ha dado incluso el calificativo de suprapoder, no solo de extrapoder, porque la Constitución le da el tratamiento de que no responde a ninguno de los tres poderes del Estado, sino que es máximo intérprete de la Constitución. Sí, no tiene pero ya... cuando se habla de suprapoder, porque es real, efectivamente, como dice un profesor mío, después del Tribunal Constitucional, el cielo azul
Es decir, no hay una instancia más allá a quien recurrir. El Tribunal Constitucional no lo controla nadie, No está solo él subordinado mismo. a nadie. No está subordinado. Y bueno, y el constituyente, evidentemente, a través de la Constitución, y el legislador a través de la ley orgánica que pudiese modificar, como ha sucedido en Colombia, que han tenido que restringir al tribunal porque en su acción interpretativa de la Constitución, cosa que vimos aquí en el caso de la ley del tratamiento, hemos visto varias veces, pero el último es el tema de las candidaturas independientes. El tribunal se ha extralimitado en su facultad en una sentencia manipulativa y se ha convertido en legislador positivo y ha escrito la ley de una manera que deja poco espacio al legislador para regular efectivamente el tema de las candidaturas independientes. Pero esa es otra discusión también. El punto es que el Procurador General de la República se elige en la nueva Constitución del año 2024 de una candidatura, para el caso del Procurador General y la mitad de sus adjuntos, sometida por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la República. Un solo candidato. O sea, no hay no es una terna, ni son varios para que el Consejo evalúe, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las facultades del Consejo? Bueno, solo podría rechazar o confirmar la nominación del Presidente de la República. Se parece un poco a lo que ocurre en los Estados Unidos con los jueces del Supremo, que son sometidos las candidaturas, son nominados, igual como el caso de una gran parte, 15 de los funcionarios del gobierno federal, son sometidos a confirmación por parte del Congreso de los Estados Unidos, y solamente hay la posibilidad de confirmarlo o no. Es decir, que esa independencia que se ha planteado como elemento justificativo para la reforma constitucional, efectivamente no veo, en el caso de la designación, no veo cuál es el avance. Sí, digamos, hay un aspecto interesante y que sí refuerza la autonomía reforzada, digamos, del Ministerio Público, y es la inamovilidad del procurador por un plazo de 2 años. Es decir, igual que ocurre con el gobernador del Banco Central, creo que también el superintendente de bancos, son nominados por 2 años. Creo que los miembros de algunas superintendencias. El Proconsumidor creo que son 4 años. 4 años, sí, pero que tienen regímenes de inamovilidad. Correcto. Sí, no, claro, hay otros, en el caso de Indotel, aunque ese nunca se ha cumplido, pero efectivamente también. Algunos superintendentes de valores, correcto. CIPEN, entonces, en este caso, ese elemento que introduce la Constitución del año 2024, sí, digamos que ayuda a reforzar esto. Sin embargo, el presidente sigue siendo el que nomina al procurador o a la procuradora. El Consejo Nacional de la Magistratura, que en la configuración actual está controlado por el presidente de la República, porque la representación del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, el presidente de la República, son 3 ya miembros, y bueno, ahora debuta, digamos, el presidente del Tribunal Constitucional, que fue designado en esta gestión de gobierno. No sé qué hace ahí, pero bueno. Sí, porque cuando se hablaba de sacar al procurador, el argumento era, bueno, que el procurador es la parte acusadora, entonces está evaluando a los jueces. Entonces este es el que controla todo. Controla la constitucionalidad, y bueno, y bueno, hay acciones como, para los que no son abogados, ¿verdad? Hay una de las acciones que se pueden elevar ante el Tribunal Constitucional es la acción de revisión jurisdiccional, es decir, de las decisiones de las Cortes, ¿verdad? Ante el Tribunal Constitucional. Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Correcto. Entonces, este es el escenario que tenemos, pero ya ayer se anunció que se aprobó el nuevo reglamento. No se ha publicado todavía. Bueno, se publicó para consulta realmente. De ahí que viene lo que se aprobó, el debate. Es la aprobación. Me imagino que lo publicarán porque hay una página del Consejo Nacional de Magistratura. No, y la ley claro, que se publique. Tiene que publicarse. O sea, eso no me preocupa a mí. Yo sé que se va a publicar si no se ha publicado ya.
Y se anunció para el próximo 21 de febrero el anuncio del país del nuevo procurador o procuradora general. Entonces, ¿cuál es la crítica? Bueno, es que no sabemos, eso se está cocinando ahí adentro. Oye lo que fue que anunciaron ayer, que el 19 se va a volver a reunir el Consejo. No, pero ya el 21 ellos anunciaron que va a haber un acuerdo. No, espérate. Que el 19 el Consejo se va a reunir con los nombres ya de la gente que va. Y entonces el 21, 48 horas después, se van a reunir de nuevo. No, pero que sin que nadie sepa. Y ahí van a decir quién es. Sin que nadie sepa quiénes son, lo que el presidente está nominando. Y las impugnaciones. Eso iba. O sea, sin que se puedan, como en el caso de los jueces. Oye, ¿por qué tú a los jueces de las altas cortes los sometes a un escrutinio? Y a estos no. A un proceso competitivo. Y en el caso del procurador, bueno, que la Constitución dice que el presidente nomina, pero bueno, de que vaya en un formulario. O sea, que habrá una evaluación. Pero oye lo que dice. Porque oye lo que dice el reglamento, que en caso de que sea un miembro del Ministerio Público de carrera, van a publicar, o que sean jueces, los candidatos, una cosa rarísima, van a publicar los expedientes de ellos en la página. O sea, si tienen acciones disciplinarias, si tienen. Entonces, y si son abogados en ejercicio, ¿dónde lo van a publicar? Pero porque no dice el reglamento. No hay oportunidad de un proceso de evaluación o de transparente o de escrutinio. Exacto. Que es lo que en el núcleo de su planteamiento, incluso me voy a permitir leerlo, de Eduardo Jorge Prats, es la principal, digamos, la principal crítica que realiza. Y aquí sorprende, dice Eduardo Jorge Prats en su post en X, en su cuenta de X, que le invito a seguirlo a lo que le interesan estos temas porque publica sus artículos y eso es muy interesante. Sorprende cómo políticos, gobierno, oposición, prensa, sociedad civil y abogados, misteriosa y sumisamente, aceptan que se elija por el Consejo Nacional de la Magistratura un procurador o procuradora general de la República sin vistas públicas. Y si se quiere asegurar su independencia sin que la ciudadanía vea las condiciones del nominado y su perspectiva de lo que debe ser el Ministerio Público, ¿por qué no dejaron la designación del procurador en manos del presidente de la República si a fin de cuentas lo designarían en el Consejo Nacional de la Magistratura en procedimientos secretos, sin nada de transparencia y participación ciudadana? ¿Por qué nos llevan a la carrera como caña para el ingenio? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué los candidatos a jueces van a vistas públicas si los nominados adjuntos del procurador y el propio nominado procurador no van a vistas públicas? ¿Qué explica esta irrazonable diferenciación? Son preguntas válidas que mueven a mucha preocupación y sospecha. Después no digan que no lo advertimos, que Dios nos ampare, el golpe avisa. No, y en ese post hay un documento que preparó su oficina, de unas 33 páginas que tiene todas las observaciones, que de hecho fue depositado ante el Consejo de la Magistratura y la magistrada Nancy Salcedo, que es la secretaria, lo conocieron el documento. Anunció que ayer, hubo 7 observaciones. Que conocieron las observaciones de Eduardo, la de creo que Jorge Subero Isa, la de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y otras instituciones que presentaron 7 observaciones, me parece. 7. Que fueron vistas ahí, porque real efectivamente el reglamento cursó el procedimiento que establece la ley 107.13 y fue publicado para fines de conocimiento general antes de su aprobación, como sucede con todas las reglamentaciones, o debería suceder con todas las reglamentaciones. Lo que no quedó claro fue qué acogieron y qué no de esas observaciones, que habrá que verlo. Algún día lo dirán. Sí, tienen que decirlo. Rápido. Eso se publica hoy o el lunes, digamos. Yo diría que el lunes, pero para usarlo el miércoles y el viernes ya tenés un... O sea, tú te fijas, como dice él, como caña para el ingenio. No, y lo más que uno pudiese criticar es que no hay un proceso de evaluación, diferenciación, el trato diferenciado entre el proceso, incluso en el reglamento así está, un capítulo para la elección de los jueces de alta corte y otro procedimiento, otro capítulo para definir el procedimiento del procurador. Que lo dejaron igual, el otro procedimiento quedó igual. Yo te preguntaría, ¿por qué en el caso de los jueces sí se les somete a un escrutinio público? Bueno, tú me dirás, que pueden competir todo el que quiera.
se puede inscribir en un proceso competitivo. En este caso no, el presidente que nomina. Sí, pero bueno, en Estados Unidos uno ve cómo esas nominaciones de embajadores, de cargos ministeriales, son federales, públicas y van al Congreso. de jueces de la Suprema Corte de Justicia, van a las comisiones del Congreso a fines de evaluación y eso son vistas públicas. Pero si tú- si- pero- y todos los congresistas pueden preguntar. Pero que eso no. Oye, y la o sea, prensa somete o sea, diariamente a una evaluación de ese proceso. pero si tú en un órgano donde tú y tienes hay la gente que se ha mayoría. retirado en el medio del proceso por cuestionamiento público. Claro que sí. Pero si tú en un órgano donde tú tienes la mayoría, que es el Consejo de la Magistratura, ni siquiera ahí tú quieres someterlo a consideración del público. Entonces, ¿dónde está la transparencia y dónde está el No, y el objeto de por qué producir esta reforma, alegando Ajá. que la independencia del Ministerio Público, al final de cuentas va a recaer sobre el ciudadano, que yo entiendo que es el que siempre debió haber recaído. O sea, yo estoy de acuerdo con que el presidente elija al procurador. Sí. Es más, lo que yo me pregunto, Eso lo debieron que haber no dejado solo así, yo, por favor. muchos nos preguntamos por qué someter entonces todo este show de una reforma constitucional del Ministerio Para terminar en eso. que el Haciéndolo Consejo escondido. va a terminar en que el mismo presidente que lo va a nombrar. No, y al escondido, final de cuentas. y escondido entonces. Y bueno, y peor, y en el mismo procedimiento escondido, Sí, porque al escondido. final el presidente tiene la facultad constitucional de nombrar a quien le dé la gana. Era lo mismo hacer un decreto ya, que no hay que preguntarle a nadie. Correcto. Sí, saludo y reconozco que el elemento de la inamovilidad podría darle tranquilidad al funcionario que designen allí, en el sentido de que tendrá 2 años para que nadie lo puede remover, a menos que sea por un juicio político. Para eso tendría que haber una falta grave, O sea, ¿verdad? ¿cuánto dura un proceso judicial en este país? No. Entonces, ¿qué es lo que son 2 años? En esa materia 2 años no es nada. Bueno, imagínate, le ponen medida de coerción de 18 meses a la Por gente. eso. Que 1 año y medio. Eso es otro disparate. Mira, un proceso judicial aquí dura 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué tú haces dejando un procurador 2 años? Nada. Nada. Eso es otro allante, otra, Una cortina. Claro, otra cortina de humo, por Dios. Pues, ustedes están viendo los procesos que hay. ¿Cuánto tiempo tienen? La procuradora ahora no tiene 4 años y pico. Ahí. Y todavía no consiguió una sentencia. Y con eso le garantiza al presidente de la República que si no le gusta, lo el quita. procurador, espera los 2 años y lo quita. Y lo quita. Y además somete al procurador también Una presión también. a una presión de que si él no lo hace bien, si él disgusta al presidente en esos 2 primeros años, sabe que lo van a Se llevar. fue. O sea que la independencia pa'l carajo. Exactamente, es un bulto, un allante. Se ve de eso. Tenemos que coger una cuanta llamada primero, antes de irnos a la pausa. Así que, Talen, el número, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Espérate, allá. Vamos a ver, ahí está la primera. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días, Luis Castillo, zona oriental. Sí. Adelante, habla un poquito más fuerte, que no estoy viendo bien. Sí, te decía, ¿me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. All right. Sí, mira, te decía, óyeme, tengo 43 años y desde desde el tiempo que tengo uso de razón, oyendo política y eso, he llegado a la conclusión de que realmente en República Dominicana no hace falta más leyes, sino de que las leyes que ya tenemos de manera institucional se apliquen verdaderamente. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me decepciona la clase política dominicana. Tú dirías, pero óyeme, ¿por qué? Porque te explico, nos jactamos de tener a nivel político y de liderazgo los cerebros más privilegiados del mundo, la gente más preparada. Óyeme, y en este país todavía estamos tratando de tener un buen sistema educativo,
óyeme, de tener un buen sistema de salud, de tener un buen sistema vial, pero tenemos lo que nos dirigen son las personas más preparadas. Oye, me compiten con cualquier persona a nivel internacional, con PhD y todas esas cosas. Entonces, a mí me frustra eso. ¿Por qué? Porque no me hace sentido de que este país esté tan atrasado en aplicar las políticas públicas que ya tenemos y con los actores mejores preparados a nivel de la región, señor. O sea, a mí, apenas con mis 43 años, eso me frustra, me da como vergüenza. Bueno. Realmente. Gracias por su aporte. Esa frustración ha provocado en muchos lugares que la gente diga, bueno, Vamos. si estos que son los tradicionales y son los que estudiaron, los que vámonos con un loco a ver qué pasa. Así es. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Bien, bien. Excelente programa. Es una escuela para nosotros. Gracias. Es un trago suave de té. Oye, hermano, Sí. yo mirando, es Durán Herrera. Yo estoy siguiendo, he seguido al presidente y su, pero es un engaño. Yo he visto como que todo tiene como, cuando él quiere hacer una cosa y demostrarle a uno como que es de buena intención, y en el fondo tú te pones a investigar y averiguar. Y todo, no hay una cosa que este señor no haga. O miente o engaña. Es una cosa seria. Y la mayor autoridad, Bueno. y así están los funcionarios mintiendo. Entonces tú no le creas a nadie. Recuerde que Ronald Reagan dijo que no se podía ser un buen presidente si usted no era un buen actor. Sí, pero no está, pero oye, no te puedes ganar, pero ¿por qué campeón mundial? Gracias. Okay. Gracias, Durán. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Y habla Melqui Rúa de la Instancia de la Fe. Adelante. En este país, no sé a quién es que vamos a poner para que organice este país, para que la ley la haga cumplir las leyes. ¿Cómo es posible que este desorden que hay a diario en el país entero con los motoristas, por no poner leyes que sean fuertes, aprobar leyes, si no hay leyes que la haya, y si la hay que la sometan, o sea, que la hagan cumplir? Porque los daños y la muerte que provocan los motoristas y los accidentes que provocan los motoristas. Mira, uno se pone a ver estos motoristas calibrando, porque no tienen, parece, materia gris, lo que parece que tienen un tubito conectado de los intestinos al cerebro. Entonces, yo estoy seguro que si aquí no para fusilar a nadie, porque no hay que fusilar a nadie si lo hacen. Uh-huh. Por ejemplo, aprobar una ley, motoristas que encuentren calibrando o que provoque una muerte calibrando, se le condene a muerte. Estoy seguro que nadie vuelve a calibrar, ninguno calibran y se salvarán ellos. ¿Cuál usted cree que sería la sanción para un motorista que calibre? Agarrarlo, meterle un año. ¿Un año? Un año de prisión, pero si provoca un accidente y provoca un daño, Fusilado. Y entonces, Un año de prisión amarrado del motor. Para que se acuerde todos los días. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Primitiva de la Romana, un abrazo para ustedes. Y Adelante, Primitiva. Mundo. Bueno, algo picadito ahí a medio ambiente que trabaje a nivel nacional, que todo el mundo está haciendo lo que le da. ¿Creen ustedes que el señor Trump y el demonio de cómo llevaron a cabo las amenazas contra los demonios de esa gente de que secuestraron a todos los israelitas? Sí, los Hamas. Y por último, exactamente, y por último, dice el señor Sánchez en España que el PP, que solo quiere estar con la ultraderecha, pero señor Sánchez, usted está con Jun, que se comió, que mató muchísima gente con ETA ahí en Barcelona, y prácticamente hizo una revolución, mejor dicho. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, gracias, Primitiva. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. José Gómez, la zona oriental. Adelante, José. Como dijeron los que me antecedieron, por lo que uno ha visto los políticos, no pierde o ha perdido la esperanza. Yo creo que el país, con lo que produce, tanto en oro y en otra materia prima, tiene para tener que cada dominicano tenga salud, tenga alimentación y tenga educación. Pero los políticos, un grupito aliado con los militares
legisladores y empresarios se han comido el país y la mayoría no está bien. Pasen buen día. Bueno, gracias. Es que le agrega ahí la tierra rara. Que, Sí, no, le iba a decir eso. que tenemos 100 millones de toneladas más que China. Más que tenemos. China. Sí. Déjame coger estas dos últimas y nos vamos. Buenos días. ¿Quién nos llame de dónde? Buena, sí, Bernardino Vizcaíno Figueroa de este lado. Sí, yo me quiero referir al tema de la solución que le buscó el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin al problema de Ucrania. Sí. Que tengo entendido que dicen que en ese caso, en caso de esa negociación, Rusia soltaría un poco en el Donbass y Ucrania soltaría en Kursk. No, Rusia no va a soltar nada. O sea, Rusia no soltaría el Donbass entonces. No. De hecho, esa es la negociación. Que se quede en la frontera donde están ahora mismo. Oh, ya. Ujú. Son 120.000 kilómetros cuadrados de Ucrania, de los 600.000 que tenía, 20% de su territorio. O sea, 3 Repúblicas Dominicanas. Sí, O sea, que eso quedaría en poder de Rusia como quiera ya. de Rusia. No, ya lo tiene. Es dejárselo. Entonces ya Ucrania dejaría de solicitar pertenecer a la ONU, A la OTAN. A la OTAN. No va a entrar a la OTAN. No va a entrar a la OTAN. Y probablemente en la Unión Europea en 30 años más o menos, 20 años, es lo que... Sí es que existe la Unión Europea de aquella. Oh, qué bien. Bien. Pues nada, muchísimas gracias. Yo soy un oyente de su programa desde que comenzó. Muchas gracias. Estaban hablando de Belgrado, de la invasión de Estados Unidos a Belgrado y todo eso. Gracias. Sí, ok. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? La última. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buenos días. Se fue. Buenos Damos la días. última. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Sí, buen día, Manuel de la Romana. Dígame, Manuel. Dos cosas que yo quiero acotar en este sentido. Yo creo que aquí hay que aplicarse en República Dominicana lo que es la ley del taleón. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, su motorista que lo choque a usted lo choca a él. Exactamente. Ok. Entonces, otra cosa también, yo no sé, porque esos motoristas y también los presos hacen cualquier cosa en la calle y lo meten preso, entonces yo tengo que mantenerlo a ellos. ¿Por qué los presos no pueden, o sea, trabajar para mantenerse ellos mismos y también trabajar en beneficio del Estado? Por ejemplo, esos trabajadores que ponen a picar la Trabajo caña, forzado. exactamente, como en Estados Unidos lo hacen en algunos estados, cortar palos, o sea, hacer algo, porque la sociedad, ellos hacen daño a la sociedad, entonces la sociedad tiene que mantenerlos a ellos. O sea, eso como que algo, como que deben de revisarlo eso. realmente. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.